vista y perseguir y sentir su influencia. Por esta percepción íntima que desarrolla nuestras relaciones con el mundo invisible. Entre estas grandes almas es bueno escoger una como ejemplo a imitar, lo más digna de nuestra admiración. Y en todas las circunstancias difíciles, en todos los casos en que nuestra conciencia oscile sobre dos partidos a tomar, demandándonos lo que ella habría resuelto y obrar en el mismo sentido. Así construiremos poco a poco, según este modelo, un ideal moral que se reflejará en todos nuestros actos. Todo hombre, en la humilde realidad de cada día, puede moldearse una conciencia sublime. La obra es lenta y difícil, pero los siglos nos han sido dados para llevarla a cabo. Concentremos, pues, a menudo nuestros pensamientos para conducirlos por la voluntad hacia el ideal soñado. La dicha no está en las cosas exteriores o los azares que nos rodean, y sí solamente en nosotros mismos, en la vida interior que nosotros mismos sepamos hacernos. ¿Qué importa que el cielo esté oscuro sobre nuestras cabezas si tenemos la luz en la mente, la alegría del bien y la libertad moral en el corazón? Y cada alma lleva en sí su claridad o su sombra, su paraíso o su infierno. Mas recordemos que nada es irreparable. La situación presente del espíritu inferior no es más que un punto casi imperceptible en la inmensidad de sus destinos. Todo se rescata y se repara por el dolor. Ya lo hemos visto. Hay un profundo arte en los procedimientos que él pone en movimiento para modelar el alma humana y cuando se extravía reconducirla al orden sublime de las cosas. El espiritismo codificado por Allan Kardec está trabajando por todas partes, bajo la aparente descomposición de las ideas y de los principios, en todo, en la ciencia, en la filosofía y parte en el seno de las religiones. El observador atento puede atestiguar que se produce una laboriosa gestación. La ciencia, sobre todo, lanza profundas simientes que prometen rica cosecha. Las formas y las concesiones del pasado no bastan ya. Por respetable que parezca esta herencia, a pesar del piadoso sentimiento con el cual deben considerarse las enseñanzas que nos han legado nuestros padres, se siente generalmente, se comprende que esta enseñanza no ha bastado para disipar el angustioso misterio del porqué de la vida. Sin embargo, se quiere vivir y obrar en nuestra época con más intensidad que nunca, pero es que se puede vivir y obrar plenamente sin tener conciencia del fin que se persigue. El estado del alma contemporánea reclama una ciencia, una religión de luz y de libertad que venga a librarla de sus dudas, libertarla de la vieja servidumbre y de las miserias del pensamiento, guiarla hacia los radiantes horizontes a donde siente que la lleva su misma naturaleza y el impulso de irresistibles fuerzas. Se habla mucho de progreso, pero ¿qué es lo que se entiende por progreso? Es un vocablo vacío y sonoro en boca de oradores que muchas veces no consiguen practicar nada de aquello que quieren enseñar. 20 civilizaciones han pasado por la tierra alumbrando con sus luces la marcha de la humanidad. Sus grandes focos han brillado en la noche de los siglos para apagarse después. Y el hombre no percibe aún, tras los limitados horizontes de su pensamiento, el más allá,
sin límites, a donde le lleva el destino. Impotente para disipar el misterio que le rodea, emplea sus fuerzas en las obras de la tierra y se aparta de los esplendores de su trabajo espiritual que construirá su única grandeza. Pero la misión del espiritismo es divulgar al mundo esta maravillosa doctrina para que la civilización pueda progresar y la sociedad pueda ascender con un ideal cada vez más elevado, una luz cada vez más viva para alumbrar los espíritus y conmover los corazones renovándolos. Solo la idea y el pensamiento engendran la acción. La voluntad de realizar la plenitud del ser cada vez mejor, cada vez más grande, es lo único que puede conducirnos hacia esas lejanas cumbres donde la obra humana encontrará su florecimiento y su regeneración. Todo nos lo dice. El universo está regido por la ley de la evolución y esto es lo que entendemos por progreso. Nosotros mismos, en el principio fundamental de la vida, en nuestra alma y en nuestra conciencia, estamos sometidos para siempre a esta ley. No es posible hoy desconocer esa fuerza, esa ley soberana que arrastra al espíritu y sus obras a través del infinito del tiempo y del espacio hacia un fin cada vez más elevado. Pero esta ley solo es realizable mediante nuestros esfuerzos. Para hacer esta obra útil, para cooperar a la evolución general y recoger todos sus frutos, es necesario ante todo aprender a discernir, a comprender la razón, la causa y el objeto de esta evolución y saber a dónde nos conduce a fin de tomar parte con la plenitud de las fuerzas y facultades que viven adormecidas en nosotros en esta prodigiosa ascensión. Nuestro deber como espíritas es indicar el camino a la humanidad futura, de la cual formaremos aún parte integrante, como nos lo enseña la comunicación de las almas y la revelación de los grandes instructores invisibles, y como lo enseñan también la naturaleza con sus millares de voces, por el perpetuo renovamiento de todas las cosas, a los que saben estudiarlas y comprenderlas. Caminemos, pues, hacia el porvenir, hacia la vida siempre renaciente, por la inmensa vía que nos abre un espiritismo dinámico y eficaz. Escuchad las voces reveladoras de los espíritus que nos traen una renovación del pensamiento con el secreto del más allá que el hombre necesita conocer para vivir mejor, obrar mejor y morir mejor. El espiritismo une al hombre al poder divino y se transforma en doctrina, en filosofía religiosa. Es además el lazo que une dos humanidades. Por él, los espíritus prisioneros en la carne y los que están ya en libertad se llaman, se responden y se establece una comunión verdadera. No se debe, pues, ver en él una religión en el sentido estrecho y en el significado actual de esta palabra. Las religiones de nuestro tiempo quieren dogmas, sacerdotes, y la doctrina espírita no los admite. Está abierta a todos los investigadores, y el espíritu de libre crítica, de examen y de inspección dirige sus investigaciones. Los dogmas y los sacerdotes son necesarios y lo serán mucho tiempo aún para las almas jóvenes y tímidas que diariamente penetran en el círculo de la vida terrestre y no pueden dirigirse solas por la vía del conocimiento sin analizar sus necesidades y sus sensaciones. Pero el espiritismo se dirige especialmente a las almas que han evolucionado, a los espíritus libres y adelantados que quieren encontrar por sí mismos la solución de los grandes problemas y la fórmula de su credo. Basada en la experiencia, la razón y la enseñanza de los espíritus, le ofrece una concepción, una interpretación de las verdades y de las leyes universales. Añádase a esto
la revelación de los deberes y de las responsabilidades, única cosa que da una base sólida a nuestro instinto de justicia, y luego la fuerza moral, las satisfacciones del corazón y la alegría de encontrar, a lo menos con el pensamiento y a veces aún con la forma, a los seres amados que ya regresaron al mundo espiritual. De este modo, gradualmente, los más oscuros problemas se despejan y el más allá se entreabre y se revela el aspecto divino de los seres y de las cosas. Por fuerza de sus enseñanzas, tarde o temprano, el alma humana ascenderá y desde las alturas que alcance, verá que todo se relaciona con las diferentes teorías contradictorias y hostiles en apariencia, no son más que aspectos diversos de un mismo todo. Las leyes del majestuoso universo se resumirán para ella en una ley única y a la vez fuerza inteligente y consciente, modo de pensar y de acción, con lo que todos los seres unidos en un mismo ideal y enlazados en una misma armonía se dirigirán hacia un mismo fin. Todos los pequeños sistemas estrechos y antiguados se fundirán en una vasta síntesis, abrazado a todos los dominios de la idea, ciencias, filosofías, religiones, hoy día divididas, se unirán en la luz y entonces será aquello la vida y el esplendor del espíritu y el reino del reconocimiento. El espiritismo, lo hemos dicho ya, no dogmatiza. No es ni una secta ni una ortodoxia. Es una filosofía viviente, abierta a todos los espíritus libres, que progresa evolucionando. No impone nada, propone, y lo que propone lo apoya sobre los hechos experimentados y pruebas morales. No excluye ninguna creencia, pero se eleva por encima de ellas y las abarca todas en una fórmula más vasta, en una expresión más extensa de la verdad. Las inteligencias superiores nos abren el camino y nos revelan los principios eternos que cada uno de nosotros adopta y se asimila en la medida de su comprensión, según el grado de desarrollo alcanzado por sus facultades en la sucesión de sus vidas. En general, la unidad de doctrina no se obtiene sino al precio de la sumisión ciega y pasiva y a un conjunto de principios, de fórmulas sujetas a un rígido molde. Esa inmovilidad, esa fijeza rígida de los dogmas, quita a la religión que se las impone todas las ventajas del movimiento social y de la evolución del pensamiento. Al considerarse como la única creencia buena y verdadera, llega a proscribir todo lo que está fuera de ella, encerrándose así en una tumba donde quiere arrastrar con ella la vida intelectual del genio de las razas humanas. Pero el mayor cuidado del espiritismo es el de evitar estas funestas consecuencias de la ortodoxia. Su revelación es una exposición libre y sincera de las doctrinas que no tienen nada de inmutable, pero constituyen una nueva etapa hacia la verdad eterna e infinita. A todos nos asiste el derecho de analizar sus principios, los cuales no tienen otra sanción que la razón y la conciencia. Mas al adoptarlos debe conformar a ellos su vida y cumplir los deberes que les son inherentes. Quien los eludan no pueden ser considerados como verdaderos adeptos. Allan Kardec nos puso siempre en guardia contra el dogmatismo y espíritu sectario. En sus obras recomienda sin cesar que no dejemos cristalizar el espiritismo y que evitemos nefastos métodos que han arruinado el espíritu religioso de nuestro planeta.
Abramos nuestro entendimiento a todos los impulsos del espíritu. Busquemos en todas las fuentes del pasado y del presente y digamos que en todas las doctrinas hay partículas de la verdad, pero no hay ninguna que la contenga enteramente, pues la verdad en su plenitud es mucho más vasta que el espíritu humano. Por esto podemos afirmar que siguiendo su marcha paralela en el gran camino de los siglos, la ciencia y la creencia forzosamente llegará a encontrarse algún día, ya que su fin es idéntico, y acabará por compenetrarse recíprocamente. La ciencia será el análisis, la religión la síntesis. En ella se unirá el mundo de los hechos y el mundo de las causas. Se juntarán los dos términos de la inteligencia humana y el velo de lo invisible se desgarrará y aparecerá la obra divina a todas las miradas en su majestuoso esplendor. En todas las edades de la humanidad han brotado chispazos, focos luminosos, han alumbrado el pensamiento en marcha y las verdades necesarias se han aparecido a los sabios y a los investigadores. Los hombres de genio, lo mismo que los sensitivos y los videntes, siempre se han recibido del más allá revelaciones apropiadas a las necesidades de la evolución humana, consciente o no. La comunicación entre la Tierra y el espacio ha existido siempre. Las grandes concepciones sintéticas se forman siempre en el seno de la humanidad, en las horas agitadas de la historia, cuando las religiones envejecidas, con su voz debilitada por la edad, no bastan ya para consolar las aflicciones, levantar los ánimos decaídos y arrastran las almas hacia las cumbres de la idea. Por esto, habiendo llegado la hora de una nueva dispensación, el mundo invisible ha salido de su silencio y en toda la tierra han fluido las comunicaciones de los espíritus, aportando los elementos de una doctrina en que se resumen y se funden las filosofías y las religiones de dos humanidades. El fin del espiritismo no es destruir, sino unificar y completar renovando. Viene a separar en el dominio de las creencias lo que es vivo de lo que es muerto. Recoge y reúne para unirlas las verdades de orden general por él proclamadas. Las verdades relativas que encierran los numerosos sistemas que hasta ahora se habían encerrado en la conciencia de la humanidad. En fin, el espiritismo ata al alma humana, incierta y débil aún, las potentes alas de los grandes espacios y por este medio la eleva a alturas de donde puede abarcar la vasta armonía de las leyes y de los mundos y al mismo tiempo obtener una clara visión de su destino. El alma es inmortal, pues la nada no existe y nada puede cesar de existir. Ninguna individualidad puede dejar de ser la disolución de las formas materiales. Prueba sencillamente una cosa, que el alma se ha separado del organismo por el medio del cual se comunicaba con el medio terrestre. No por esto deja de proseguir su evolución en nuevas condiciones, bajo la forma más perfecta y sin perder nada de su identidad. Cada vez que abandona su cuerpo terrestre, se encuentra en la vida del espacio unida a su cuerpo espiritual, de la cual no puede separarse, teniendo la forma imponderable que se ha preparado con sus ideas y con sus obras. El espiritismo como doctrina codificada para la divulgación popular de la realidad espiritual es la fuente de amor vinculada al aura amorosa de Cristo. Le cabe efectuar determinadas correcciones en el dogmatismo y creencias supersticiosas que las religiones aún practican, y muy poco importa el concepto si el espiritismo es religión o no.
Lo importante es lo que sus adeptos consiguen, que es vivir el universalismo del amor cristiano, ilimitado y sin transformarlo en una doctrina religiosa y sectaria. El espiritismo es el denominador común de los hombres interesados en usufructuar la autenticidad de su naturaleza espiritual. El espiritismo es una doctrina codificada por Allan Kardec y tiene la misión de esclarecer a los hombres, liberándolos de los preceptos y supersticiones, milagros, dogmas y preconceptos religiosos, evitando que los hombres continúen siendo explotados religiosamente por los expertos. No fue codificado para compartir ni discutir con los otros credos e imponerles los conceptos exclusivos de Allan Kardec. Es un movimiento espiritualista cuyos preceptos fundamentales deben reajustarse con la propia evolución de la ciencia. Y por último, quiero recordar a todos los hermanos espíritas que es importante el estudio de esta maravillosa doctrina, pero es mucho más importante practicarla. Debemos aplicarla en nuestra vivencia de cada día. No pretendo haceros una biografía de mi vida, naturalmente, pero creo necesario deciros que en el 1971 regresé a España después de una ausencia de 20 años en que viví en ese maravilloso país que es el Brasil. Regresé con el serio compromiso de divulgar la doctrina espírita. Naturalmente, yo no he tenido nunca un don de palabra, ni he sido nunca un orador. He sido muy malo para explicar las cosas. Por tanto, me sentía muy pequeño ante un trabajo, una obra tan grande. Solo tenía una cosa a mi favor. Tenía un convencimiento y una fe grande. Cuando llegué aquí a España, sin recursos, sin medios, yo me dije, Señor, ¿cómo voy a empezar? Pero como he dicho, tenía una fe grande. Y entonces yo dije, Señor Jesús, estoy aquí deseoso de trabajar para ti. Desígname cualquier trabajo que yo sea capaz de realizar. Utilízame como un obrero tuyo, porque yo deseo servirte todos los días hasta el fin de mi vida. Estas cortas palabras me dieron un impulso y un valor. Y sin pensarlo más, empecé a traducir un libro del portugués al español. Naturalmente, era una época en que expresar estas creencias era perseguido y se corría un gran peligro, inclusive de ir a la prisión o de otras cosas peores. Pero yo no pensaba en eso, y libros no se podían encontrar. Yo traducí el primer libro y clandestinamente lo mandé a imprimir. Hice varios miles de libros y empecé, como ha dicho aquí nuestro amigo Santiago antes, a distribuirlos por toda España. Y de ahí nació la idea del libro gratuito. ¿Por qué? Bueno, porque
si el libro es difícil, era difícil venderlo, hasta hoy es difícil venderlo, pues como una persona que no sabe qué es el espiritismo y que inclusive tiene miedo de pronunciar esa palabra, le vas a vender un libro espírita. No es posible. Pero yo tenía que lanzar una semilla, y así lo hice. Empecé a sembrar. Muchas veces he recibido cartas de personas dándome las gracias por abrir sus ojos, encontrar un poco de luz, un poco de explicación para unas cosas que para ellas eran incomprensibles y que las religiones no le podían explicar. Así ha transcurrido el tiempo, primero clandestinamente, a escondidas, después llegó la transición, se pudo empezar a comprar libros ya, continué, y por último, bueno, en este último año, en este año que estamos, en enero del 95, lancé la campaña de 30.000 libros espíritas, campaña que hice un libro espírita para que la familia viva mejor, y han sido distribuidos por toda España. Todos, hoy ya han sido distribuidos esos 30.000 libros. Y solo pido a Dios que continúe manteniéndome con facultades y medios para ir repitiendo esa campaña hasta que me queden fuerzas y esté en condiciones de trabajar. Es todo lo que yo os quería decir. Quiero deciros, añadiros además, que el sacrificio que se hace es grande, muy grande, pero la felicidad que uno siente después de haber hecho ese esfuerzo es compensa todo el sacrificio. No hay dinero en el mundo para pagar la felicidad que se siente por haber realizado un trabajo en favor de los demás. Yo pido disculpas por mi falta de expresión y por haberme estado escuchando, y bueno, y os deseo mucha paz y mucha luz a todos. Es la fe viva puesta en acción. Sin duda que todos pensamos cuánto nos agradaría imitar conductas semejantes. Y para ahondar más, un poco más, en esta última parte de lo que el ponente ha estado exponiendo, alguien le pregunta, ¿qué o quién le impulsa a difundir la doctrina de la forma que lo está haciendo con la donación de libros gratuitos? Me impulsa, yo no soy vidente ni soy medio, me impulsa para mí esos espíritus amigos y superiores del mundo mayor, que no es a mí, a todos nos inspiran, solo está captar las ideas, no captarlas, depende de nosotros. Yo las capto, porque cuando voy a dormir estoy pensando en esto, y cuando despierto continúo pensando en esto, pero tengo unas ideas que antes no tenía cuando me fui a dormir. Por tanto, yo pienso que son ellos, o que me las dicen, o que yo durante el sueño las comparto con ellos. De alguna manera la idea fija es inabalable, y puedo deciros con sinceridad, con mucha sinceridad, no es por decirlo, si tuviese un pelotón de fusilamiento preparado delante de mí para hacerme desistir, yo seguiría adelante.
y más en especial en torno de la ponencia que ha presentado de la misión del espiritismo y responsabilidades o deberes de los espiritistas. Alguien pide aquí que usted hable acerca sobre la responsabilidad del espírita de no juzgar, no criticar a otros, si el resultado no es positivo o al menos motivo de enseñanza. Y acaba con la pregunta en concreto: ¿la crítica, aunque sea cierta, produce baja vibración y se vuelve contra nosotros? Yo pienso que si la crítica no es positiva, si nosotros nos encontramos con hermanos que no tienen la felicidad de tener la clarividencia, el conocimiento que nosotros tenemos, es un hermano que está en circunstancias inferiores a la nuestra. Entonces para nosotros es un ser necesitado, es un enfermo, necesita de ayuda, necesita de crítica, no hay que humillarlo, decirle eres un incapacitado, tú no eres capaz de comprender lo que yo comprendo, lo que yo veo. No, es hacerle daño, hay que ayudarlo. Entonces dice que vale más una imagen que 1000 palabras. Muéstrate con él, con buenos sentimientos, humilde, intenta comprenderlo a él, ya que él jamás no te podrá comprender a ti, puesto que tú vas por delante de él. Entonces, con esa actitud, tú le merecerás a él respeto. Y entonces él conseguirá dos cosas: o conseguirás que te escuche, o no se sentirá con fuerza suficiente para enfrentarte. Pero nunca con las críticas, porque eso es aprovecharse de un ser que está por debajo de ti. Entiendo que esta es una pregunta un tanto delicada y intuyo o entiendo que quien la realiza puede haber estado viviendo el problema de cerca. ¿Qué deberes implican al espírita cuando convive en matrimonio con su pareja, que subraya no lo es, y que además no ve, entre comillas, con buenos ojos el que el otro lo practique? Bueno, esto es una situación difícil, naturalmente, y es difícil aconsejar. Pero yo diría que si ese ser que es espírita convive con una persona que no lo comprende, que intenta impedirle sus creencias, entonces él lo primero que tiene que hacer es intentar convencerla de que él está en lo cierto, dejándole naturalmente su libre albedrío. Lo que jamás puede admitir que por incomprensión de su compañera él se ha desviado de su creencia, de la práctica esta. Porque por encima de todo está la evolución de su espíritu. Él debe convivir con los seres que le ha tocado en suerte, entre comillas, en suerte, compartir su vida. Debe ser paciente, debe ser humilde, debe ser comprensivo, pero jamás se debe dejar influenciar por ideas negativas que puedan desviarlo de su creencia, porque por encima de todo está la elevación. Cuando dos espíritus se elevan, aunque hayan convivido juntos, por ejemplo una madre y un hijo, mueren los dos y el espíritu, su hijo se queda en el astral o en el umbral, y la madre tiene una elevación y se eleva, la madre no se puede quedar con su hijo por mucho que lo quiera. La madre tiene que seguir su evolución. Lo tendrá siempre presente en sus pensamientos, sus oraciones, y esperará el momento oportuno de poderlo ayudar, pero jamás volverá ella para atrás. Cuando vamos en el camino, debemos ayudar a los que nos acompañan, pero si ellos no quieren caminar, nosotros tenemos que seguir caminándoles y ellos que se queden atrás. ¿Comprenden? Eso es lo que yo pienso que se debe hacer.
Muy bien. ¿Nos podría decir algo, puesto que al principio de su ponencia lo ha mencionado? ¿Nos podría decir algo, ya que al principio de su ponencia lo ha mencionado, acerca de la caridad y principalmente cómo ha de ser vivida en el hogar? Bueno, esa pregunta en algo se parece a la otra. Yo he dicho al principio que la mayor caridad que un espírita puede hacer es practicar y divulgar la doctrina. No hay otra caridad mayor. Es la mayor caridad. Para hacer eso, pues tiene que ser también comprensivo, tolerante, porque hablar con un ser que es más inferior requiere una cantidad de paciencia y de tolerancia, de comprensión, porque como he dicho antes, es el que va por delante, el que está por arriba, el que tiene que comprender al que viene por detrás. No puede pretender que el que viene por detrás lo comprenda él, porque si no estarían en iguales circunstancias. La caridad es amor. Lo que yo he dicho en mi ponencia es que la mayor caridad que un espírita puede hacer es divulgar la doctrina. Es dar luz a aquel que no la tiene. Cuando se dice dar luz es ayudar a su espíritu. Y para mí siempre es más importante el espíritu que el cuerpo de la materia. Creo que con eso contesto, ¿no? Y va la última pregunta. Conste que vamos a realizarla para que ningún asistente, ningún congresista pueda sentirse defraudado y vea de que transmitimos y somos fieles en lo que se nos pide. Pero el deber nuestro es el de advertir, puesto que la pregunta que va a continuación vamos a otorgarle el derecho al ponente de responderla o no, por la sencilla razón de que no hace mención del tema, se aparta del tema. Algo que desearíamos mantener bien presente es acerca de que las preguntas puedan ceñirse en torno del tema, por cuanto de lo contrario no estamos realizando lo apropiado para con el ponente y para con su trabajo. ¿Desea que la realicemos esta pregunta? Si yo puedo contestarla, la contesto, si no, no la contesto. Si hace cientos de años había en la Tierra 1.000 millones de habitantes y actualmente hay sobre 5.000, ¿qué ocurre? Que Dios tenía a los espíritus ahí, entre comillas, y ahora los ha soltado a todos. No, eso no ocurre así. ¿Cabía el aviso? Realmente cabía no haberla mencionado, pero nos debemos con todo a ser fieles con el programa. Nosotros transcribimos y ahí todo el derecho del ponente. No, pero yo puedo contestarla. Mira, nosotros, muchos de los que estamos aquí, hemos venido a la Tierra habiendo vivido antes en otros mundos, en otros planetas. Y ese intercambio continúa existiendo. Vienen seres de otros mundos, de otros planetas aquí, conforme a las necesidades de ellos y las necesidades de este planeta. En el universo todo es evolución. Dios es evolución, evoluye, es amor y es evolución, es creación, es todo. Entonces todos somos hijos de Él, o sea, somos creados por Él. Y nuestro destino es evoluir. Y entonces vamos viviendo de acuerdo a nuestras necesidades, en un mundo o en otro. Uno de los que estamos más adelantados, hemos vivido antes en otros y hemos tenido que venir aquí a pagar nuestras deudas. Y hay otros que viven en mundos más bajos y vienen aquí también. Y la evolución no se da a grandes saltos, se va dando centímetro a centímetro y siglo tras siglo. Entonces, bueno,
Pues muchos de los espíritus que viven aquí, esa inmensidad de espíritus que viven en África, en Asia, no son espíritus que han estado ahí retrasados, son espíritus que han venido, que necesitan esa vivencia en esas zonas que son difíciles, que son una prueba muy difícil vivir en ellas, y vienen aquí pero no son víctimas de nada, son espíritus que han venido aquí sufriendo consecuencias de vidas pasadas. Y otros espíritus que se van elevando aquí, pues también van pasando para otros mundos superiores. Hay un intercambio continuamente de mundos para mundos. Entonces, si aquí se está aumentando esa cantidad tan grande de habitantes, no es que estaban ahí retenidos, es que van viniendo como una ley natural, y no es nuevo de ahora, ha sido de siempre así. Conforme el planeta está capacitado para tener más habitantes, van llegando. Cuando vivían solo 500.000 habitantes en el planeta, era porque el planeta aún no estaba en condiciones de tenerlo, o aún no lo habían creído conveniente que hubiese la gente que hay hoy. Es así. Eso no lo sabemos nosotros, son los espíritus que dirigen los mundos y la Tierra los que saben esas cosas, el por qué esos intercambios y cuándo se tienen que hacer. El testimonio de fe viva, el testimonio de práctica que el ponente nos ha dado, viva fe de que él vive y de que él practica lo que él predica, ahí ha quedado. El resultado lo tenemos en este gran hombre.